El señor presidente electo Iván Duque se ha reunido con las altas cortes y con el Procurador General de la Nación. Bien está que se haga esa reunión. Y el objetivo es concertar una reforma a la Administración de Justicia. Es decir, es buscar, en este caso, que se reformen o que reformen los que van a ser reformados. Cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia, hicimos reuniones con las altas cortes, especialmente con la Corte Suprema de Justicia, que era por entonces una corte integrada por magistrados intachables, trabajadores, serios, respetuosos de la ley y consagrados a su tarea, y con una parte del Consejo de Estado que tenía lamentablemente un presidente de cuyo nombre más vale no acordarse, pero la inmensa mayoría del Consejo de Estado era como la Corte Suprema de Justicia de entonces. Y nos propusimos el tema primero: ¿de dónde aparecen en la escena de la vida nacional los magistrados de las Cortes? ¿De dónde vienen? Porque es que uno no puede tener aguas limpias de fuentes sucias. Uno tiene la aspiración a aguas limpias de fuentes cristalinas. Pues nosotros teníamos o tuvimos durante muchos años un sistema de cooptación, seguramente lleno de errores y lleno de deficiencias, pero es el mejor de todos los conocidos. Eso significa que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se va, deja una silla vacía que reemplazan quienes lo acompañaban en la Corte Suprema de Justicia. Es la cooptación. Se decía que el magistrado que se iba tenía influencia y le pedía el favor a los otros magistrados que designaran a su magistrado auxiliar o a su amigo o a su compañero. Todo eso era perfectamente posible, pero lo normal es que gente de altas condiciones busque como colegas personas que tengan parejas calidades humanas y parejas calidades profesionales. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa hoy es muy simple. ¿Cuál es el origen de las altas cortes? Todo, el Congreso de la República. ¿Cuál es la organización más despreciada y más corrupta entre todas las que padecemos en Colombia? El Congreso de la República. De manera que pretendemos tener una justicia sana y una justicia limpia nombrada por los poderes más corruptos, los poderes políticos, los de los partidos. Entonces, por eso, los magistrados hoy pertenecen a ciertos políticos influyentes que se han dedicado al manejo de ese tema para elegir los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que convienen para que esos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura designen, manden en las listas de quienes van a ser nombrados magistrados a sus amigos. Y por eso los dueños del poder siguen manejando las cortes. Las cortes las manejan los políticos de Colombia. ¿Eso es posible? Eso es un contrasentido. En los Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo son de veras, son Corte Suprema de Justicia, los nombra el presidente de la República. Es una larga tradición en un país donde hay una democracia activa, una democracia viva, y donde a un presidente no se le ocurre nombrar a un compañero de juego de póker o a una señora que no sabe nada de nada, pero que es su amiga. Eso no ocurre en los Estados Unidos, en Colombia pudiera ocurrir. En todo caso, ese tema hay que revisarlo, y es el tema central y es el tema capital. Y eso va a permitir acabar de una vez con un tumor canceroso que tiene la Administración de Justicia en Colombia, que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Ese es un invento de Satanás, que lo trasplantaron a Colombia. Eso no existe en ninguna parte, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el origen de los jueces en Colombia, y que tiene él un origen corrupto, que es el Congreso de la República. ¿Para qué Consejo Superior de la Judicatura? Y si es para administrar la rama, para decirle a la rama dónde quedan los edificios, cuánto papel y de qué tamaño y cuántos computadores tienen que consumir los jueces, es decir, para manejar administrativamente la rama. ¿Y la rama no es independiente?
La rama no se reputa como uno de los tres poderes separados independientes que concurren en unión a la satisfacción de las necesidades del Estado. ¿Por qué la rama no la administra la rama? A través de una especie de consejo directivo integrado por las cabezas de las Cortes y luego con un aparato administrativo el que ellos designan, que cumplen sus órdenes, que siguen sus instrucciones. ¿Dónde hay que tener juzgados y cuántos juzgados? ¿Quién lo sabe mejor que los jueces? ¿Cuáles son los tribunales que hay que tener y dónde deben estar ubicados? ¿Quién mejor lo sabe que los jueces? ¿Cuáles son las necesidades operativas y tecnológicas que deben tener los jueces a su disposición para cumplir sus tareas? Lo saben los jueces. Y los jueces saben, por ejemplo, que están inundados de acciones de tutela y que no les alcanza el tiempo sino para resolver tutelas y que no tienen ninguna capacidad de acción y de manejo sobre los temas ordinarios que se les presentan, que deben ser el común y que deben ser la regla general de ellos. Y entonces devolverle a los jueces su dignidad y devolverles su independencia. Es inaudito que los juzgados de Colombia estén manejados por un sindicato, además de origen comunista. Eso no puede ser, eso no puede ser. Que los jueces quieran pedir aumentos de sueldo y quieran discutir las condiciones de su salud, perfecto, pero que se maneje la justicia colombiana con criterio político, ni comunista, ni liberal, ni conservador, jueces imparciales, jueces probos, magistrados íntegros, es aquello por lo que clama la nación, dentro de un sistema procesal que funcione. Por Dios, si es que aquí hemos cometido unas estupideces infinitas. Teníamos un proceso demasiado largo. Pensemos en el proceso ordinario, primera instancia, segunda instancia, casación, eso no terminaba nunca. Solución, meterle a ese mismo proceso tres más que son los de tutela. Primera instancia de tutela, segunda instancia de tutela, revisión ante la Corte Constitucional, entonces ya no tenemos un proceso de 3, sino un proceso de 6 instancias. ¿A quién se le ocurre eso? No se le ocurre sino a un sistema imbécil como el sistema colombiano. ¿Quién se inventó las famosas tutelas contra las sentencias de los jueces y de los magistrados? Eso es inaudito. La tutela es un sistema extraordinario para precaver y defender los derechos de los que no tienen posibilidad de acceso a una justicia. Entonces, ¿a quién se le ocurre ponerle tutela contra los que han tenido tanto acceso a la justicia que han agotado todos los recursos que la justicia les ofrece? Entonces, tutelas contra las sentencias de los jueces, contra las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, manejadas, manipuladas por una Corte Constitucional que se volvió todo menos Corte Constitucional, entre otras por su origen. Por su origen, ese sí, como diría el fiscal general de la Nación, nauseabundo, que es un origen eminentemente político. Entonces, ¿de dónde salen? De unas ternas que hacen sus amigotes y el presidente de la República entre ellos, y después por una votación en el Congreso de la República. Por mayoría de votos se decide quién es magistrado de la Corte Constitucional y por ahí salen las señoras Fajardo y el señor Linares y los que son magistrados de la Corte Constitucional. Hay que hacer una reforma fundamental de la administración de justicia, entre otras cosas, para que la inmensa mayoría de los juicios que se presentan en Colombia tengan un trámite breve, un trámite oral, que lo sea realmente oral, determinado o finalizado por jueces inteligentes, capaces, dedicados a su tarea, que con una sentencia y un golpe de martillo diga qué es lo que le pertenece a cada uno. Entonces se dirá, no, qué peligro darle a los jueces en única instancia o apenas en doble instancia la decisión de definir los temas. Pues entonces, si no se creen los jueces, la argumentación en su contra es una petición de principio, porque lo mismo sucede con la segunda instancia que con la tercera o con la sexta. Es el mismo problema y es la misma duda. Señores, si no
hay administración de justicia en Colombia, si la gente se siente desprotegida, si los procesos penales no terminan nunca, si tenemos más del 95% de impunidad por los delitos que se cometen en un país lleno de delitos, si los procesos civiles no terminan jamás, porque concluyen además en unas sentencias de casación en las que tardan 150 páginas para decir nada, mientras que la Corte de Casación de Francia dicta sentencias en una página o en página y media. Es un problema de mentalidad, es un problema de estructura de todo el Poder Judicial. Ojalá Iván Duque, que es un hombre con sentido práctico, sea capaz de convencer a las Cortes de que tenemos que estar dispuestos a una reforma a fondo de la Administración de Justicia que empiece por reformar, cómo no, el origen de nuestros abogados. Lo que debiera ser la carrera más complicada, más difícil, más compleja, más exigente, porque es el tema más difícil de todos, el tema de la conducta humana en libertad, el tema del devenir histórico, el tema de la comprensión de los nuevos fenómenos que se presentan a la consideración de los jueces, es lo que se estudia en 5 años en carreras que se hacen a la carrerita con profesores de tercera categoría y con alumnos de quinta. Y pretendemos tener justicia y pretendemos que esta explosión de los abogados en Colombia tenga otro curso. Es que cuando empezaron a repartirse las tarjetas profesionales de abogados, los abogados éramos más o menos 7.000 y estamos llegando a los 300.000. Es decir, que el número de abogados en Colombia ha crecido 40 veces cuando la población colombiana ha crecido 3 o 4. Aquí la explosión demográfica se da en las facultades de derecho y en abogados que lo único que hacen es enredar a la gente, crear problemas, guiados por lo único que saben, que es un sistema exegético de encontrar la coma, vivir con el alma prendida de un inciso, como diría el inolvidable mariscal Gilberto Alzate Avendaño. Aquí los abogados y los jueces viven con el alma prendidas de los incisos y se olvidan de la conducta, se olvidan del devenir histórico, se olvidan de las mutaciones que tiene la sociedad todos los días porque son incapaces de ello, porque no tienen formación, porque no saben economía, no saben comercio internacional, no conocen a fondo el sistema empresarial del país, no les enseñan derecho. En una palabra, a reformar la justicia, a reformarla ya, que es la primera necesidad de cualquier sociedad civilizada, una buena administración de justicia.